Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda sesión de trabajo, la tercera semana del curso de Lengua y Literatura 3. Como ya habíamos visto en la presentación que hicimos del curso y en clases anteriores, en los videos anteriores que habíamos dejado por aquí, vamos a estar analizando cuatro corrientes literarias o cuatro periodos literarios que tienen que ver con la línea de historia de la literatura de la materia, los cuales son neoclasicismo, romanticismo, realismo y modernismo. Entonces vamos a trabajar esos periodos históricos intercalados con los ejercicios que vamos a hacer para aprender a escribir monografía. Entonces, en esta ocasión nos toca trabajar con el primero de las corrientes literarias o de los periodos literarios que vamos a ver durante el semestre, que es precisamente el caso del neoclasicismo. ¿Sí? El neoclasicismo es un periodo histórico, un movimiento artístico que tiene diversas características. Surge en Francia en el siglo XVIII, es decir, en los años 1700, y que es una reacción a movimientos que existían anteriormente, como el rococó, como el barroco. Su principal característica, y de ahí que tenga el nombre de neoclasicismo, es que piensa que es necesario retornar a los valores y a las características de la cultura clásica. Vamos a denominar como cultura clásica al arte, al conocimiento, a las reflexiones que hicieron los griegos y los romanos, la cultura greco-romana, greco-latina, a la cual se le denomina cultura clásica. Entonces el neoclasicismo intenta recuperar precisamente los valores y las aspiraciones que tenía la cultura neoclásica, y por eso se denomina así. Eh, su principal característica, lo que va a definir al neoclasicismo, es precisamente el culto a la razón. Es decir, la razón va a estar por encima de todo. De hecho, uno de los fenómenos que hacen aparecer esta corriente es el iluminismo o el siglo de las luces. En este sentido, movimientos como el de la enciclopedia o procesos como el de la enciclopedia, como el del nacimiento del ensayo, como estos grandes pensadores franceses, son los que van a permitir pues la existencia de la corriente. Eh, en este sentido podemos identificar pues varios hechos históricos que hicieron posible su aparición. En primera instancia, esta cuestión del siglo de las luces, del iluminismo, de la época de la razón, del nacimiento de la modernidad, que es cuando las explicaciones religiosas comienzan a tener un declive cada vez más fuerte, se comienza a sistematizar el conocimiento, aparece el método científico, por ejemplo, con el cartesianismo, y entonces hay una explosión por conocer el mundo de maneras pues sumamente distintas. A todo eso le denominamos iluminismo, siglo de las luces. Hay también un hecho histórico que tiene que ver, se descubren ruinas arqueológicas en Herculano y Pompeya, que son ciudades italianas, y eso hace que renazca el interés por la cultura griega y que la gente se acerque o retorne otra vez a los textos, a la escultura, a la manifestación de las artes, a la filosofía que se había dado durante el periodo del greco-romano, durante el periodo de los griegos y los latinos. Y por supuesto, dos eventos históricos que se les denomina la doble revolución, es la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La Revolución Industrial va a modificar las condiciones de relación entre los dueños de los medios de producción, entre los dueños de la riqueza y los que trabajaban para ellos, ¿no? Y en este sentido se va a generar pues una tecnificación del trabajo, va a haber desempleo, va a haber una serie de características que van a influir también en la cuestión artística. Por un lado, la revolución industrial, esta tecnificación del trabajo y de los procesos de manufactura de muchas cosas, y por otro lado, la revolución francesa, que fue una revolución que puso fin a la existencia de las monarquías dentro de Francia en específico, y que se convirtió en una tendencia a lo largo de Europa. La Revolución Francesa inicia la aparición de valores como los de democracia, como los de igualdad, como los de fraternidad, como los de libertad, y los enarbola como los principales valores. De ahí que esos hechos históricos sean de los más importantes. Repito otra vez, iluminismo, siglo de las luces, descubrimiento de ruinas arqueológicas y la Revolución Francesa y la Revolución Industrial,
que juntas se denominan la doble revolución. El lema que va a tener el neoclasicismo es este que está ahí, que dice que lo bello debía de ser también útil, de ahí que la razón sea su máximo valor, o que el conocimiento tenga pues la importancia más grande. Entre las características del movimiento nos damos cuenta que tiene un carácter didáctico y moralizador, es decir, trata de que todas las expresiones artísticas, ya sean literarias, ya sean arquitectónicas, pictóricas, etcétera, pues ofrezcan conocimiento a quien las está observando. A eso se refiere el carácter didáctico. Y moralizador quiere decir que todas estas obras y todo este pensamiento que se genera busca modificar el comportamiento de las personas y llevarlo hacia una cuestión que tiene que ver con la virtud, es decir, a un comportamiento ideal, a un comportamiento que le permita convertirse en un hombre civilizado, en una sociedad civilizada. Uno de los principales géneros literarios que aparecen en ese entonces, o más bien que se renueva y que tiene una importancia fundamental, es el de las fábulas. Y si ustedes recuerdan, la fábula es un género literario en donde los animales llevan a cabo acciones humanas, pero que tiene como elemento fundamental la existencia de una moraleja, es decir, de una lección moral. Por eso se dice que el neoclasicismo tiene también un carácter moralizador, trata de modificar los comportamientos de las personas. Esta sintonía con la revolución, sobre todo con la Revolución Francesa, va a hacer que aparezcan nuevos valores dentro de la concepción de la historia de la civilización en Europa y posteriormente en todo el mundo civilizado que tiene contacto con Occidente. Valores más importantes durante esta época va a ser el de la libertad, que tiene que ver precisamente con la Revolución Francesa y con la caída de la monarquía, con la caída de los reyes, pues. La idea de la patria, porque comienzan a generarse una serie de nacionalismos, los países comienzan a reconocer la identidad que tienen y en ese sentido empiezan a sentirse orgullosos de su patria, de su territorio, de su gobierno, de la gente que es similar o igual a ellos. El heroísmo, esta idea del sacrificio, esta idea de que hay hombres que están destinados a realizar, seres humanos pues que están destinados a realizar actos en beneficio de los demás y actos que rebasan las capacidades de la mayoría, ¿no? Y a eso se le denomina heroísmo, que tiene que ver también con este espíritu de sacrificio, con el espíritu de sacrificio sobre todo con respecto de los demás. El rigor es otro de los valores, esta idea de que todo tenía que hacerse bajo un método y bajo ciertas normas y reglas y no se tenía que modificar esos valores y reglas. Y por supuesto el autodominio, esta idea del estoicismo, la idea de que las pasiones como la ira, como la rabia, como el amor inclusive, no modificaran el comportamiento de las personas. La idea de que el autodominio tenía que fundamentarse primero en la razón y posteriormente hacer caso a las pasiones. Obviamente en todas las artes hay una inspiración en el arte de la antigüedad clásica. Aparece este estilo de arquitectura, por ejemplo, que se denomina el estilo neoclásico y que trata de recuperar pues algunos de los elementos que utilizaban los griegos de la antigüedad, como el uso de columnas, como la cuestión de los frisos, que son estas figuras que se ven dentro de esta arquitectura, pero que ya no corresponde a la época. Es decir, esta arquitectura toma elementos de los clásicos, de los griegos y de los romanos, pero construyen su propio estilo y a ese estilo se le denomina estilo neoclásico. Va a tener influencia en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, se van a retomar escenas de los griegos, de los filósofos, de la mitología griega, aparecen otra vez estos personajes mitológicos, el centauro, Eros, los dioses griegos, etc. Es decir, el arte griego y romano están presentes en todas estas manifestaciones. Se habla acerca de características como el equilibrio, la proporción y la simetría, que son los que rigen esta cuestión de la creación artística, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, son elementos que aluden a una noción de orden, a una noción de existencia de reglas, a una noción de un universo balanceado, de una expresión del hombre a través del arte que tiene que pasar primero por la razón, por el cerebro y posteriormente manifestarse a través de los diversos artes y disciplinas, ¿no? El equilibrio
la proporción y la simetría, que también eran valores que los griegos aplicaron sobre todo en la cuestión de la escultura. El culto a la razón es importantísimo. La razón aparece como una diosa, como una patrona, como uno de los elementos humanos a los que se les tiene que prestar pues mayor importancia. Todo se tiene que pensar antes de hacer, y en esto se va a diferenciar del romanticismo que viene después. El romanticismo es la pasión, el romanticismo es esta posibilidad que tiene el ser humano de expresar sus propias emociones y sus sentimientos. En el caso del neoclasicismo no, lo que tenemos es un culto desmedido a la razón, todo tiene que ser racionalizado, todo tiene que ser pensado muy, muy cuidadosamente, tiene que pasar por el método científico inclusive si es necesario, esta idea de la observación, de la experimentación, de la toma de evidencia, de la comprobación, etc. El conocimiento, por tanto, y la razón como germen de ese conocimiento cobran una relevancia importantísima dentro del periodo. Bueno, los temas que va a tocar el arte neoclásico pues están delimitados pues y los tenemos mencionados aquí. ¿Qué temas va a abordar este arte? Primero la historia grecolatina, como ya habíamos mencionado, los modelos morales, como la fábula que viene a resultar también pues un género donde toda esta cuestión de la moralidad y del comportamiento se reflejan, pero también la reflexión filosófica con respecto de la virtud, con respecto de la forma del buen gobernar, con respecto de los derechos, ¿no? Recuerden que incluía la cultura tanto de los griegos como de los romanos, y los romanos van a inventar el derecho, pues, o más bien fundan las nociones del derecho que prevalecen prácticamente hasta nuestros días. Entonces, esta historia grecolatina tiene una importancia fundamental, y todos los pensadores que generaron durante la época clásica ese tipo de conocimientos alrededor de la política, de la filosofía, de las ciencias y del derecho, pues van a ser retomados y van a ser temas que el neoclasicismo va a abordar nuevamente. La historia del republicanismo y de la Revolución Francesa, es decir, todo esto en términos visuales, se va a generar una memoria de la revolución, una memoria de la decadencia de las monarquías, de cómo los reyes van a ser hechos a un lado, y cómo el pueblo va a tomar el poder dentro de estos países, ¿no? Y en ese sentido implica también el nacimiento del nacionalismo y de la definición de las personas con respecto de un país determinado. Y obviamente la mitología romana y la mitología griega también, como alegoría de la virtud y como alegoría de las fuerzas de la naturaleza y de todo aquello que representaban para los clásicos en primera instancia y posteriormente para estos autores pues toda esta cuestión de lo mitológico. Y nos vamos a dar cuenta que durante el neoclasicismo muchos de los textos aluden pues a estas figuras, ¿no? Ahí tenemos algunos elementos que se utilizan en el arte, toda esta cuestión que habíamos dicho ya de equilibrio, de proporcionalidad, de simetría, de representación de la realidad, de recuperación de los elementos griegos y romanos, de adopción de materiales como el mármol, como el bronce, como algunos otros materiales, la preferencia por la pintura al óleo en el caso de la pintura, y esta adopción de estilos y de formas de la arquitectura griega y romana que se comenzaron a reflejar en edificios de la época. En Estados Unidos, por ejemplo, hay varios ejemplos de este arte neoclásico. Bueno, con respecto a la literatura, que es el campo que a nosotros nos interesa, nos vamos a dar cuenta que las características que van a sobresalir con respecto de la literatura neoclásica van a ser, por ejemplo, el conflicto entre el honor, el deber y las pasiones, o sea, esta reflexión que se hace en la poesía, en el teatro y en la narrativa, en la novela, que aparece en aquel entonces, aparece la novela de aventuras como una especie de alegoría de lo que era el mundo y de la manera en cómo el mundo debía conducirse de manera más adecuada. Entonces aparece el conflicto entre el honor, entre el deber, que tenía que pasar por la razón, es decir, se tenía que aspirar a un modelo de civilización y el hombre tenía que ser civilizado y en ese sentido tenía que pensar en las cosas antes de hacerlas y no tenía que dejarse dominar por las pasiones. Las pasiones eran lo que lo convertían prácticamente en un animal, por decirlo de alguna manera, y tenía que ir en contra de sus instintos y en contra de esas situaciones.
Las fuentes de inspiración de la literatura son la antigüedad clásica, nos damos cuenta porque recuperan formas de expresión, por ejemplo la fábula que ya la habíamos mencionado, pero algunas otras formas. El teatro vuelve a tener una importancia fundamental. En la época nos damos cuenta que aparece para hacer crítica política, pero también para criticar a la ciudadanía, a los estereotipos de personas que existían en aquel entonces. Hay una preocupación por la elegancia formal, la forma es muy importante, hay una normativa, sobre todo en la poesía neoclásica debe de tener una medida en los versos, debe de tener ciertas formas cultas como el soneto que aparece en este periodo, o que se retoma pues para convertirse en uno de los géneros predilectos de este periodo, y un predominio de los géneros críticos sobre los didácticos, es decir, durante el neoclasicismo aparece el género crítico por excelencia, que es el ensayo. Y con el ensayo nace la posibilidad de plantear una serie de ideas desde la subjetividad con respecto de lo que existe en el mundo, ¿no? El ensayo es uno de los productos del neoclasicismo y es un ejemplo de cómo los géneros críticos, como el ensayo, como la reseña, se van a imponer sobre los géneros didácticos, ya en una parte en donde la epístola, por ejemplo, o inclusive la propia fábula comienzan a decaer y comienzan un poco a perder la importancia que habían tenido. Bueno, aquí tenemos ejemplos de algunos de los escritores más célebres del periodo. Jean de La Fontaine, su obra de referencia obviamente es las fábulas, es el fabulista más importante de la época, junto a algunos otros como Samaniego en España. Fontaine, de La Fontaine es francés. Y bueno, Daniel Defoe, un inglés que escribe una de las obras más importantes, Robinson Crusoe, que es una novela de aventuras que habla de cómo el ser humano puede conquistar a la naturaleza y a partir de ello es que puede ser denominado un ser racional. Jonathan Swift, que escribe Los viajes de Gulliver, que también es una novela de aventuras que narra el viaje de un personaje, Gulliver del título, que visita diversos países y en donde se encuentra diversas formas de vivir, diversas problemáticas y donde la razón parece imponerse en contra de la irracionalidad y del dominio de las pasiones sobre el ser humano, y también donde hay una crítica muy fuerte a la naturaleza humana que persigue, que destruye, que en pasiones como la envidia, como la ira, pues destruye su posibilidad de buena convivencia. Los viajes de Gulliver es una obra fundamental en este sentido. Está Alexander Pope, cuya obra de referencia es El ensayo sobre el hombre, un poema filosófico, hay una reflexión sobre la naturaleza humana. Y bueno, para terminar con esta muestra muy pequeñita de autores, José Joaquín Fernández de Lizardi, que es mexicano y podría denominarse pues el narrador o el primer novelista mexicano y el primer novelista neoclásico y el representante más importante del neoclasicismo desde México. Fue conocido como el pensador mexicano y su obra por la cual se le recuerda es El Periquillo Sarmiento, ¿no? Que es su obra y que se ubica dentro de la novelística del neoclasicismo. Y bueno, ahí está la fuente utilizada, que es una fuente que ya está incluida dentro de la descripción de la actividad y que ustedes tienen que ir a leer para tener de primera mano información mucho más detallada de lo que acabamos de explicar en esta clase. La actividad consiste en responder una serie de preguntas. Les dejaré el documento ahí en la plataforma de Classroom para que ustedes realicen ese ejercicio, lo suban como tarea de esta sesión y a partir de ahí podamos evaluar y podamos revisar y podamos ver que también comprendimos los conceptos que tienen que ver con este periodo histórico que es el neoclasicismo. Y bueno, eso es todo por hoy. Esto es lo que hay que hacer para la tercera semana de actividades de nuestro semestre de Lengua y Literatura 3. Estamos en contacto. Que tengan buena semana y que el tiempo que tengan sea productivo. Hasta luego.